Gabriel Ruiz Ortega y estamos en una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña Jaime Miguel Taipe Castillo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. Buenos días con todo el público de Caretas. Bueno, como nuestros seguidores ya se habrán dado cuenta, justamente yo le di ahorita el pase a Jaime porque hay algo que me llama la atención. No es frecuente ver historiadores que a la vez son militares. O sea, tú también eres oficial del ejército peruano, Jaime. Y has escrito y publicado mediante el Fondo Editorial del Congreso este libro, Independencia del Perú, la historia detrás de la historia, que es este de acá, que es un libro que ya lo comentamos en la edición impresa de Caretas y que de hace ya varias semanas quería conversar con su autor sobre esto. Para empezar, Jaime, esto es así como el Conde de Montecristo, más o menos, ¿no? ¿De dónde viene Jaime Taipe Castillo? ¿Cómo así te interesas por la vida militar y cómo así te interesas por la historia? O sea, en otras palabras, ¿cómo nace este libro de acá? Bueno, sí, en realidad, como bien lo dices, ¿no? Aparte de ser militar, soy historiador de carrera, de hecho, he estudiado esta profesión. Y bueno, a raíz de por qué surge este libro, esa razón de que entre el 2016 hasta el 2020 el Ejército del Perú hizo una campaña educativa, es decir, se puede decir, charlas gratuitas a las instituciones educativas, ¿no? Y con motivo, teniendo como marco el bicentenario de la independencia nacional, ¿no? Y además debemos tener en cuenta que el ejército también conmemoraba el 2021, para ser exacto, el 18 de agosto, su bicentenario por creación. Y bueno, era un buen motivo para ir a los colegios y dar a, a conocer pues nuestra historia tanto nacional e institucional, ¿no? Pero no de una manera pues tan metódica, ¿no? Como muchas veces se precisa personajes, fechas y determinados acontecimientos y muchas veces que llaman o lo que los chicos llaman, pues a veces terminan haciendo un poco aburrido la historia, ¿no? Y en este caso no fue así, tratamos de enfocar, si bien es cierto, personajes, pero también interactuándolo con situaciones o acontecimientos poco conocidos, cotidianos, ¿no? Y en el cual atraía la atención de los estudiantes y también de los docentes, pues, ¿no? Y curiosamente en esas interacciones, en estos años de visitar a los colegios, en alguna oportunidad nos faltó en que algún docente decía, bueno, este hecho o este acontecimiento no lo conocíamos, bueno, claro, lógicamente después de la charla se precisaba las fuentes bibliográficas de donde salían estos acontecimientos, bueno, y eso es lo interesante y es todo este bagaje de charlas sería después plasmado pues en este libro, ¿no? Claro, porque lo que yo quiero hacer es un breve comentario, ¿ya, Jaime? Para el mismo hecho de que el libro se llame Independencia del Perú, o sea, ni siquiera con el artículo la, ya como que tiene una suerte, digamos, de peculiaridad, de particularidad. Pero luego el asunto, pues, se abre, pues, a diferentes interpretaciones, ¿no? La historia detrás de la historia como subtítulo, ¿no? Obviamente, acá en el libro das detalles sobre la primera gesta de la independencia, ¿no? Que es la de Tacna, ¿no? Pasas también revista a los soldados, también qué tipo de soldados lo integraban, sobre todo la presencia negra, ¿no? En este sentido, ¿no? La independencia, ¿no? Me llamó mucho la atención también esta logística de espionaje que había ahí, ¿no? O sea, parece que éramos muy efectivos en ese sentido, ¿no? Como espionaje, ¿no? También de las enfermedades, el rol de la iglesia, también la participación de los extranjeros, en este caso, digamos, los alemanes principalmente, ¿no? Pero tú has dicho algo en tu comentario que me llama la atención, que todo esto nace de charlas educativas y hay algo que a mí sí me interesa mucho precisar sobre esta publicación, es que tiene dentro de las coordenadas académicas también en la que está inscrita, tiene un espíritu divulgador y pedagógico en ese sentido. Para mí, en verdad, ha sido una revelación conocer por primera vez datos que no se conocen. O sea, lo que yo estoy viendo, Jaime, es que con tu libro tú vas por el lado paralelo, o sea, por la historia no contada, o sea, por la historia, no sé si silenciado o no. En esta experiencia, ¿tú crees que se ha silenciado mucho, o sea, muchos datos de lo que has podido recoger?
Disculpa Lo que o sea, la pregunta un poco maliciosa, pero hay que hacerlo. No, no te preocupes, no, ese es el propósito, ¿no? Claro, a veces se suele escuchar esos términos de silenciamiento, de ocultamiento, ¿no? De determinados hechos o personajes. Yo creo que más que silenciamiento o ocultamiento, debemos tener en cuenta el interés por investigar, ¿no? Y darle un enfoque ameno, ¿no? Si bien es cierto, hay una investigación académica, ¿no? Propiamente dicho, pero también hay que darle, en este caso, pues como era dirigido para escolares, había que ver, darle ese toque, por llamarlo de una manera ameno, entretenido, llamativo, ¿no? Y que los personajes, ¿no? Como San Martín, como Bolívar, pues eran personas como nosotros, pues, ¿no? Que de alguna manera trascendieron por los hechos o por las acciones que lograron acometer, ¿no? Y mencionabas respecto al espionaje, ¿no? Y cómo la presencia, en este caso de la mujer, tuvo un rol bastante importante, pues, en esos tiempos que se ha revalorado, se está revalorando, ¿no? La presencia femenina. Teníamos una Matajari, ¿no? Parece, ¿no? Parece, ¿no? Claro, es una muy buena alocución, ¿no? De Samantha Hari, que es en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el caso peruano, pues ya teníamos presencia, pues incluso muchas de ellas entregaron su vida cuando fueron descubiertas, pues, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Y eso lo menciono en el libro, como es el caso de María Parado de Bellido. Ella era en realidad una espía, ¿no? Y es por eso que la manera como la torturaron previa a su asesinato, por llamarlo de alguna manera, era porque el hecho de que ella se desempeñaba como espía, pues, ¿no? Otro caso fue el caso de Rosa Campuzano o Manuelita Sáenz, que muchos se le ha vinculado sentimentalmente con los libertadores, pero en realidad ellos tuvieron pues un rol de espionaje, ¿no? O el caso de la presencia afroperuana, pues, ¿no? Que Como el fueron caso de prácticamente Ildefonso, este soldado, ¿no? claro, los primeros que empuñaron pues, abrazaron pues, la primera bandera nacional. Y así son acontecimientos que de alguna manera pues, es bueno resaltarlo pues, ¿no? Para conocer, ¿no? Y como dice alguien, nadie ama lo que no conoce, bueno, mucho menos lo defiende, pues, ¿no? Claro. Ahora, Jaime, yo también veo que hay pocos libros, digamos, de este corte, ¿no? Claro, dentro del contexto, digamos, del marco del Bicentenario han aparecido muchas publicaciones, ¿no? Pero siempre, digamos, bajo el discurso oficial, ¿no? Y a mí me genera, digamos, un sentimiento, digamos, o digamos, una suerte de cierto circuito mental, ¿no? Porque este libro, digamos, va por la historia paralela, pero también está publicado por un ente oficial también, como debería ser el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? Eh, ¿Cómo de toda esta información que has recabado, cuál es la que a ti, digamos, te ha marcado? O sea, a mí hay datos, por ejemplo, que a mí me llaman la atención de la presencia alemana, por ejemplo, que, o sea, parece como que si siempre hubiesen estado ahí, o sea, y digamos que dentro de la historia oficial nunca está, a los alemanes se le ha, digamos, reconocido como se les tendría que reconocer en ese sentido, ¿no? O si no, también algo que no se está diciendo, la presencia de muchos soldados negros también, en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención de todo esto? Bueno, O sea, el ¿cuál, hecho cuál fue de, el dato, digamos, que dice, acá está, ¿no? claro, en realidad esos 15 capítulos en el cual se extiende el libro y es a propósito tratado porque cada uno tiene, encierra una peculiaridad, algo llamativo, pues, ¿no? Y en el caso, para serte preciso, y eso nos ha pasado porque todos hemos sido escolares en algún momento cuando nos enseñaban sobre la historia de la bandera, siempre decían, pues, recurrían al famoso sueño de San Martín, bueno, pero en realidad, pues, y uno investigando, pues, eso, y ese es el trabajo de la verdadera investigación, me encontré, pues, que esta historia que nos han narrado siempre sobre el sueño de San Martín, en realidad obedecía a uno de los escritos de Abraham Valdelomar, ¿no? Ujú. Y que parece que con el tiempo se consolidó y bueno, se hizo tan famoso que hasta ahora lo repetimos, pero que en realidad la creación de la bandera tuvo un motivo militar, ¿no? Y justo está interrelacionado con la presencia de los afroperuanos y con la creación de la primera bandera, pues, ¿no? Y es curioso que todavía mantengamos, por ejemplo, este caso de la creación de la bandera a través de un sueño, se puede decir no muy apegado a la realidad, cuando ya en revistas y publicaciones en la década del 40, en 1930, ¿no? Ya se mencionaba, ¿no? Incluso hay títulos donde se le señala como la leyenda de la bandera, ¿no? La leyenda del sueño de la creación de la bandera, ¿no? Pero que parece que no fue visto, o parece que algunas investigaciones pasaron por alto esto,
Y bueno, creo que el marco del Bicentenario, que se prolonga hasta el 2024, es un buen motivo para ir resaltando estos hechos y ir corrigiendo, precisando estos datos, pues, ¿no? Que a veces nos lleva a repetir imprecisiones en nuestra historia, pues, ¿no? Es lo que te puedo decir, Gabriel. Claro, pero también ahí, eso también, digamos, refuerza, digamos, la especulación que hice hace un momento, ¿no? De que hay una suerte de silenciamiento, porque si tú me estás contando este punto de vista, digamos, de la bandera, ¿no? Claro, que no, digamos, no es, digamos, un descubrimiento exclusivo tuyo, sino que ya estaba siendo, digamos, rastreado, o sea, ya se puede, digamos, sondear en artículos periodísticos o de opinión de los años 40, 30, ¿no? Entonces, uno en su libre albedrío, como en mi caso, yo puedo pensar como que se ha querido dejar de lado el discurso de la historia, pero hecho por los militares. En ese sentido, tú como historiador, tú de esa perspectiva, ¿percibes eso? Yo más pienso de que depende mucho del investigador, ¿no? Sea civil o militar, depende a qué capacidad o a cuán profundo pueda llegar tu investigación, ¿no? Y eso creo que la investigación no solamente se queda en el plano pues secundario, en el sentido de que revisar solamente libros, ¿no? U otras publicaciones, sino también ir a los archivos, bueno, revisar las hemerotecas, y eso contribuye a ampliar, ¿no? De repente algún dato o precisar algún hecho, ¿no? Y eso es lo importante y lo interesante de una investigación, ¿no? A veces yo, además del trabajo militar, también me doy tiempo para hacer otras investigaciones y a veces hay cosas que uno se sorprende de algunos datos, ¿no? Y eso uno va recopilando y que en algún momento se irá publicando, ¿no? Y quizás por eso a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasó esto? ¿No? A veces no entiende esa correlación de hechos, pareciera que falta algo, ¿no? ¿No? O algo no está muy aclarado y a veces la investigación, lo más profundo que se puede hacer, quizás pueda llevarnos a aclarar o a concatenar a veces hechos que aparentemente están, no hay un orden, pues, ¿no? Eso es lo que le podría decir. Pero a manera de relación sea civil o militar, ¿no? Bueno, pues también hay historiadores navales, creo que cada uno tiene que precisar, profundizar más su investigación, ¿no? Y no solamente quedarte en las fuentes primarias, sino ir a investigar todo lo que más pueda, pues, ¿no? Y es por eso el bagaje y eso se puede apreciar en la parte del final del libro, bueno. No, y eso también es bastante bonito lo que estás diciendo porque, digamos, en toda esta entrevista te he escuchado mencionar varias veces niños, profesores, ¿no? Entonces, como que también hay o sea, no solamente hay un fin intelectual con Independencia de Perú, la historia detrás de la historia, sino también hay una intención de brindar una nueva lectura, ¿no? De lo que pasó. O sea, lo que a mí me gusta mucho del libro es que rescatas mucho al héroe anónimo, ¿no? O sea, ese héroe anónimo que ha estado prácticamente borrado, ¿no? Del oficialismo histórico en el Perú. ¿Coincidimos en esto, Jaime? Por supuesto, ¿no? En realidad, ¿y por qué siempre hago alusión al docente, ¿no? Al maestro y al escolar? Porque particularmente los últimos, estamos hablando de niños y adolescentes, van a ser los futuros ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y qué mejor que ellos que conozcan nuestra historia, ¿no? A veces por momentos alegres, por momentos tristes o otros momentos amargos, pero es bueno saber eso, ¿no? Y recurro a un ejemplo, pues, ¿no? Que siempre daba en los colegios, pues, ¿no? En mi caso, bueno, acá yo estoy con uniforme, pero sabemos que los militares, ¿no? Y la policía siempre lleva un marbete, ¿no? Donde está tu apellido, ¿no? Y yo le decía a los chicos, a los niños, a los jóvenes, si viene un desconocido, ¿no? Y te habla de tu tatarabuelo o tu abuelo y empieza a hablar mal de ti, y si tú no has hurgado o has preguntado a tus papás, ¿no? ¿Cómo ha sido mi abuelo, mi abuela, mis antepasados? Seguramente le vas a creer a esta persona de que de repente, por alguna intención negativa, habla mal de tu antepasado. Pero si tú sabes qué hizo tu abuelo, de repente hizo, de repente, así sea en una comunidad, una población más alejada, hizo algo trascendental, tú vas a defender a tu antepasado y poniendo a tu apellido. Lo mismo sucede con la historia, pero ¿no? Si no sabemos, al menos, parte de ella, o como dice, como decimos, lo básico, básicamente es muy riesgoso o es muy probable que termine distorsionando o que creas una historia de que a veces no se asemeja o no se acerca a la realidad, ¿no? Y eso es lo importante de la historia y eso es lo que he tratado siempre de rescatar
porque, repito, ellos son los futuros ciudadanos de nuestro país. Quizás en algún momento van a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, qué mejor que sepan nuestros acontecimientos del pasado para poder tener un mejor panorama, tanto en el presente y en el futuro. Es muy esclarecedor lo que dice Jaime, porque yo he estado percibiendo en estos últimos años, es prácticamente como que la historia se ha estado, digamos, ajustando una sola versión en todo sentido, no solamente en cuanto al bicentenario, sino también en lo que ha pasado en las últimas décadas en el Perú también, ¿no? Pero en esta, digamos, suerte, digamos, de historia acomodada, por ser acomodada, no están, digamos, otras versiones, ¿no? Como vendría a ser la versión, digamos, de los militares en este sentido, ¿no? Yo, Jaime, en verdad, me he sentido muy complacido de leer Independencia del Perú, la historia detrás de la historia, y me gustaría ya para poder terminar, porque tú sabes que estas transmisiones nos ajustamos a un tiempo que no debemos pasarnos. Me gustaría, Jaime, que puedas invitar a los seguidores de Caretas y a los lectores en general a leer este libro, pero sobre todo, ¿por qué leerlo? O sea, ¿qué es lo que a ti te apasiona de este libro y que quisieras compartir, digamos, algo que está muy dentro de ti? Bueno, antes que nada agradecerte, Gabriel, por la entrevista, ¿no? Y a la revista Caretas por esta oportunidad, ¿no? Y los invito a vuestros seguidores, ¿no? De leer el libro Independencia del Perú, la historia detrás de la historia, porque es un aporte, ¿no? A todo este bagaje de publicaciones, ¿no? De presentaciones en torno a nuestra independencia nacional, porque tratamos de ir llenando esos vacíos, ¿no? O de repente esos personajes, esos acontecimientos que a veces, que parece cotidiano, pero que a veces no le prestamos atención, ¿no? Héroes o personajes que se enfermaron, que se enamoraron, que por momentos pues incluso corrieron el riesgo de eh, traer o verse afectados por una intentona a los que creían amigos, o personajes como los afroperuanos, ¿no? O las mujeres, o la mujer indígena en particular, que contribuyeron mucho con nuestra independencia. Pues, ¿no? Nosotros como peruanos en este marco del Bicentenario somos el resultado de ello, ¿no? Y eh, ellos son nuestros antepasados que debemos rescatar, que debemos recordar, y a veces nos quejamos porque ya has hecho alocución, ¿no? Porque a veces en nuestra historia contemporánea pasan hechos, situaciones a veces poco agradables. Quizás se deba a que no le prestamos mucha atención a nuestra historia, ¿no? Si leyéramos un poquito más, no estoy pidiendo que sea pues un historiador a profundidad, pero si leyéramos un poquito más nuestra historia, quizás podríamos avisorar lo que vivimos y lo que podría venir en el futuro. Pues, ¿no? Es por eso que en el caso de los militares, ¿no? Siempre recurrimos a la historia. La historia es una de las maestras más importantes dentro de la vida castrense, porque en ella nos extraemos lecciones, ¿no? Tanto de personajes y acontecimientos para enfrentar el presente y el futuro. Si ese aspecto pudiéramos insertarlo en nuestra sociedad, sería muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista castrense. Y bueno, los invito a leer este libro porque van a encontrar muchos detalles poco conocidos, ¿no? Estamos humanizando ahí a los personajes y situaciones poco conocidas, pues, ¿no? Y bueno, tampoco no ha sido el propósito, pues, desmerecer a ellos, sino verlos como personas que de alguna manera enfrentaron a un momento, a una sociedad y en el cual trascendieron por los actos que hicieron, ¿no? Ahí solamente quiero, antes de terminar, dar una precisión más. Es cierto lo que dice Jaime, que hay un rigor histórico acá, pero también hay que precisar de que el libro es altamente entretenido en ese sentido. O sea, se deja leer, o sea, siempre está esa mácula, ¿no? En relación a los libros de historia, ¿no? Que son libros tediosos, densos, aburridos, ¿no? Pero no, este la verdad se destaca porque es entretenido. Entonces, quiero reforzar eso, con este comentario, lo que has dicho, Jaime. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta ha sido una edición más aquí en Caretas Cultural. Ha estado con nosotros Jaime Miguel Taipe Castillo. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Hasta otra oportunidad.